Bendito Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos. Recuerden que estamos en el inicio de la semana final de Jesús. Mateo capítulo 21. Estamos conectados. La lectura fue Mateo 21 y hoy es Mateo 21 la lectura del mensaje de hoy. Porque muchos de nosotros, mientras que lo buscan, si no puede decir un amén, y si no, siga buscando hasta que yo empiece a... Amén. Porque muchos de nosotros pensamos que el domingo de Ramos nada más la entrada triunfal de entró a Jerusalén y ya. Y que cogió un pollino nuevo, se montó en él y ya. Y caminó por la ciudad con dirección a Jerusalén y ya. No. El domingo de Ramos tiene un propósito. Porque Jesucristo no podía, escúcheme bien, Jesucristo no podía entrar a Jerusalén si él no cubría todas las profecías que hablaban de él. Y todas las profecías, escúcheme, empezó con el problema de Adán y Eva. Si Jesucristo no cubría todas esas profecías y todas las profecías que hablaban de él no podía entrar triunfalmente a Jerusalén. Porque el objetivo de entrar a Jerusalén era que el pueblo lo declarara rey. Y entonces verá que en el domingo de Ramos ningún sacerdote lo declaró rey. Pero sin embargo los que cantaban decían Hosana al hijo de David. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que Jesús era el sucesor de David. Y si Jesús era el sucesor de David, ¿qué era? Primogénito de David. Físicamente hablando, espiritualmente hablando, Jesús está primero que David, que el rey David, como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero físicamente hablando, por derecho de linaje, Jesús se convertía en hijo de David, y al convertirse en hijo de David, escúcheme bien, escuche, como David no tuvo primogénito vivo, pueden sentarse un momento. Como David no tuvo primogénito vivo, espérese, pastor, el que está equivocado, ahí está Salón murió. El que le seguía, Salón murió. El que le seguía, le murió. Fueron 4 primogénitos que David tenía y los 4 murieron. Y como David no tenía primogénito, Dios le constituyó un primogénito. Y al Dios constituyó un primogénito, ese primogénito tenía que ser coronado. Y ese primogénito se llama Jesús. A su nombre. ¿Cuándo entendieron eso? Repito, ese primogénito se llamaba Jesús. Por eso, él tenía que ser reconocido. ¿Y reconocido por quién? Por autoridad en la tierra. ¿Y quién era la autoridad en la tierra en Israel? Eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes. En los tiempos antiguos, no sé si usted lo ha visto en la película de los caballeros y del tiempo del reinado así, y en la actualidad, cuando se muere un rey, el que tiene que coronar al rey es el sumo sacerdote del lugar. Entonces Jesucristo entró a la tierra, a Jerusalén, para ser coronado por el sumo sacerdote. Pero había un problema. Y el sumo sacerdote que estaba en ese momento no podía coronar a Jesús, porque no fue elegido o no estaba dentro del linaje de Aarón. Porque el único que podía coronar a Jesús era Juan el Bautista, y Juan el Bautista quedó ¿qué? Decapitado. A su nombre. ¿Cuánto me están cantando? Si usted le gusta anotar, anote. O si no, se acerca a la producción y le pide el video a la hermana Yesenia para tener el video que tenga eso grabado. Repito, Mateo 21, versículos del 1 al 11. Ahora sí, le voy a pedir por favor nos pongamos de pie. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo. No podemos leer la palabra si no se pone de pie, al menos que usted tenga algún impedimento. Si tiene un impedimento se puede quedar sentado, pero si no lo tiene, por favor póngase de pie. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente:
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Observe que tenía que desatar al pollino y al asna. ¿Por qué? Porque si llevan a la asna, que era madre, el hijo la va a seguir. ¿Cuántos me están captando? Dice aquí, versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Escuchen lo que dice ahí: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la tierra. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden tomar asiento. Bendito Dios. Todos los años, tiene esta fecha, todos los pastores se alinean a hablar del Domingo de Ramos, a hablar de lo que ocurre durante el trayecto de la Semana Santa. Terminan el viernes con la crucifixión y posteriormente el domingo con la resurrección. Pero son pocos, yo creo que tal vez ninguno haya hablado acerca del propósito de lo que era la entrada triunfal. Yo le acabo de mencionar un pedazo, que Jesús entró a Jerusalén porque lo tenían que proclamar rey. Cuando revisamos el Nuevo Testamento, existen 2 ocasiones, o 3 ocasiones, donde se utiliza la palabra rey. La primera es cuando Jesús nace. Cuando Jesús nace, 1 año y medio después, se aparecen unos magos que van a Jerusalén y van directamente al castillo de Herodes y preguntan por el heredero que supuestamente tenía que ser el hijo de Herodes. Preguntan por el rey, pero ellos hacen una identificación. Ellos no dicen el rey de los romanos, ellos dicen el rey de los judíos que han nacido. Porque estos magos no eran constantemente o no constantemente visitaban Jerusalén. Ellos no iban a Jerusalén. Así que ellos tenían en su corazón lo que se le había dicho antes de partir. En pocas palabras, lo que Dios le había
partir de su tierra hasta llegar a Jerusalén. ¿Y cómo? ¿Y cómo podían identificar al rey de los judíos? Perdón. Que como vemos, el rey de los judíos, ellos lo podían identificar por medio de la estrella que se paró en la dirección donde ellos tenían que detenerse. Cuando van al castillo de Herodes y preguntan, dice la Biblia que Herodes se turba, capítulo 2 de Mateo, y toda la gente con él. ¿Por qué? Porque Herodes ya no podía hacer hijos. En otras palabras, Dios detuvo producción en Herodes para que no se robaran, escúcheme bien, para que no se robaran la fama que solamente le pertenece al Dios Todopoderoso. Hermanos, no deje que nadie te robe la fama, el poder y la autoridad que Dios te dio cuando tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de cualquier persona. Tú puedes ser hijo aquí en la tierra de padre y madre, pero en los cielos tú eres un hijo declarado porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas salvo. Y esa salvación tú la tienes que mostrar. Nadie te la puede mostrar. Tú la tienes que mostrar. Y eso es una de las cosas que tú no puedes pasar por alto. Ni mucho menos se te puede olvidar. Como los magos llegaron y le dieron a Herodes, Herodes se turbó. Pero la profecía se paró. ¿Por qué? Porque si no había a quien declararlo, eso quedaba en espera. La segunda ocasión la vemos cuando viene el sacrificio de Jesús, o sea, cuando vienen los momentos, los maltratos de Jesús, los latigazos y eso. Llevan a Jesús a donde Herodes. Y Herodes dice, ¿quién tú eres? Jesús no contesta nada. Y sale de ahí y dice, lo que pasa es que a él dijeron que él era el rey de los judíos. Y Herodes dice, Herodes, al que hace años atrás había preguntado por un niño, ahora lo tiene grande y dice, lo que pasa es que él dice que él es el rey de los judíos. Y Herodes le dice, tú eres el rey de los judíos. Y Jesucristo dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, como acabo de decir, lo que tenían que declarar a Jesucristo rey eran los sacerdotes. Y como los sacerdotes no lo hicieron, Dios tuvo que sacar a la luz la profecía de ser rey y ponérsela delante del rey Herodes, para que el rey Herodes reconociera que el sucesor de Dios y del rey David estaba delante de él. En pocas palabras, Herodes tenía que renunciar a su reino o a su realeza y entregárselo a Jesús. Y como no lo hizo, un mensaje muy bueno, por eso que el diablo no quiere que yo lo diga. Y como Herodes no lo hizo, entonces la gente lo tenía que hacer. A su nombre. Y como Herodes no lo hizo, entonces en la cruz le pusieron arriba de la cruz el rey de reyes y señor de señores. Porque la profecía tenía que cumplirse, o si no, Jesús no podía morir en la cruz del Calvario. ¿Cuándo me están cantando? ¿Qué tiene que entender con esto? Hoy en día, Dios tiene que revelar en la tierra
escuchado que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga en su caballo y comienza a descender, la gente va a ver en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que o lo haces voluntariamente o lo haces obligatoriamente, pero la adoración a Dios se tiene que dar. A su nombre. Ahora bien, como dije hace un rato, siempre se habla de domingo acá, pero nadie habla del propósito. Jesús tenía que cumplir todas las profecías, como dice un rato, terrenalmente hablando y espiritualmente hablando. La profecía espiritual se la acabo de explicar. La profecía terrenal ahora, escúcheme bien. Dígale que está a su lado, toca que no me interrumpa. Dígale a su bebé y a su niño, quédate quieto en el nombre de Jesús. La profecía terrenal acerca de la entrada de Jesús empieza con Adán y Eva, porque Dios hizo a Adán y Eva nuevos, totalmente nuevos, eran perfectos, eran sin manchas, sin arrugas, sin ningún clase de problemas. El pecado los contaminó, y al pecado contaminarlos, ellos dejan de ser imagen de Dios y se convirtieron en un Adán terrenal. Dejaron de ser Adán espiritual, se convirtió en un Adán terrenal. Dice la Biblia en el libro de Romanos, si no me equivoco, el capítulo 5, que se necesitaba un Adán espiritual. Tenemos un Adán terrenal y Romanos dice que hay un segundo Adán, y ese segundo Adán se llama Jesucristo. Él, con su venida, con su nacimiento y mantener su perfección, porque la Biblia dice que eso era sin mancha, sin pecado, porque si Jesús tenía algún pecado, algún defecto, no podía morir en la cruz. Pero como Jesús no tenía pecado ni defecto, aleluya, se convirtió en el segundo Adán. Y al convertirse en el segundo Adán, dice la Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, que Él se convirtió en el primogénito de la creación. ¿Cuánto cantaron eso? ¿Se lo cantaron? Una persona primogénita tenía derecho a todo. Jesús, al convertirse en el primogénito de Adán, o sea, al convertirse en el primogénito de la creación, Dios le dio los derechos de la tierra. Y al convertirse en el primogénito de la creación, Dios le dio derechos en el cielo. O sea que Jesús tenía dos derechos, tenía doble poder, tenía doble unción, tenía doble majestad, tenía un reinado que nadie podía detener. Por eso que usted tiene que entender, escúcheme bien, que usted tiene que entender que si usted viene de Jesús, usted tiene los mismos derechos que Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Todos ustedes estarían buscando y saltando, porque esos derechos son irrevocables. ¿No han cantado todavía? Esos derechos son irrevocables. Satanás no te lo puede cambiar, Satanás no te lo puede quitar, Satanás no lo puede eliminar. Esos derechos son tuyos por la sangre de Jesucristo. Así que ubícate, deja el desorden, deja el descuido, deja el menosprecio y el desvaloramiento sobre tu vida. Tú sigues
Hermano, tú estás equivocado. Con pecado o sin pecado, Dios te escucha. ¿Por qué? Porque tú formas parte de la red. ¿Cuánto me está escuchando? Para que me puedan entender. Absalón, ¿cuándo se acuerdan de Absalón? Era el primogénito de David. Absalón mató a su hermano porque violó a su hermana. Pero jamás Absalón perdió su derecho de primogenitura. Jamás perdió su derecho de ser rey después de su padre. ¿Aló? Mantuvo su derecho. A pesar de que Absalón se rebeló con su papá, no perdió su derecho. ¿Qué te parece, Francisco? Absalón perdió su derecho cuando se puso a pelear contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios había declarado a David como rey. Y Absalón no había sido declarado como rey. Cuando alguien se mete con Dios sobre una persona que es declarada, no tiene segunda oportunidad. Sepa que va a morir y no va a tener oportunidad de resurrección. Ustedes no han captado lo que yo les estoy diciendo. Ustedes no han captado. Absalón no se podía meter con David porque David fue declarado. ¿Quién murió a David? Samuel. ¿Dónde lo hizo? Públicamente. Usted fue declarado delante de Dios cuando viniste aquí o en tu casa, te humillaste y le dijiste a Jesucristo, perdóname mi pecado. Y la Biblia dice que hubo fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, Dios te declaró, Dios te unió, te separó, te apartó para que pusieras hijo de Él para siempre. A su nombre. Entonces, Jesús como segunda Adán se convierte en el primogénito de la creación. O sea que él tenía que corregir, por ser primogénito de la creación, él tenía que corregir todos los errores. Escúchenme bien, que empezó con Adán y terminó con Israel, con el ladrón de la cruz. ¿Sacaron eso? No terminó con Israel, con la muerte de Jesús, terminó con Israel, con el ladrón en la cruz. Vamos a explicar ahora. Jesús tenía que corregir. No vamos a hablar de Adán, ya hablamos de Adán. Vamos ahora sobre Abraham. Porque si hablamos todo ese recorrido nunca vamos a llegar. Y vamos a salir aquí a las 10 de la noche. Jesús tenía que corregir la mentira de Abraham. Pregúnteme por qué. Pregúnteme. Porque Abraham fue declarado el primer líder de Israel. ¿Aló? Cuando Abraham decidió dejar su tierra para obedecer lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios? Sal de tu parentela. Sal de ahí y ve a la tierra que yo te voy a escoger. Nótelo. Para que Dios escogiera a Abraham, tenía que cumplir con la profecía de Adán. Dios no podía escoger a cualquiera. Él tenía que buscar a alguien que cumpliera la profecía de Abraham, de Adán. Adán dijo: dejará el hombre a sus padres y a sus madres y se unirá a su mujer. ¿Será que? Pero Abraham estaba casado y vivía con su padre. No lo había dejado. La profecía en Abraham se había detenido. Para que se cumpliera o se hiciera realidad, tenía que salir de su padre. Tenía que dejar a su padre para entonces formar una familia.
Y cuando Abraham dice que sí, entonces Dios comienza el proceso de cumplimiento de profecía. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando tú aceptaste a Cristo, escúcheme bien, cuando tú aceptaste a Cristo, tú dejaste espiritualmente a tu padre y a tu madre y te uniste a una familia que es la familia de Dios. La familia de Dios es una sola y la familia de Dios lo que busca es unir los cielos y la tierra, y el único que puede unir los cielos y la tierra eres tú y eres tú. O sea, el hombre que cree en Cristo está dispuesto a morir por Cristo. A su nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? Levante las manos. Vamos a ver los mentirosos. A ver, levante las manos los mentirosos que ustedes van a morir por Cristo. Cuando usted es un mentiroso, porque usted lo puede decir aquí, se puede levantar la mano y decir, yo voy a seguir aquí hasta la muerte. Pero apenas que peca o le pende a Dios, se olvida de todo lo que acabaste de decir. Por eso ya levante la mano los mentirosos. José primero lo evangelista. A su nombre. Jesús corrigió la mentira de Abraham. Porque ¿dónde mintió Abraham? ¿En qué pueblo? ¿Dónde mintió Abraham? En Egipto. En Egipto. Pastor, y entonces cuando Jesús cumplió la profecía, cumplió la mentira de Abraham, porque Abraham estaba iniciando como una nación. Entonces Jesús, al nacer, estaba generando una nación espiritual. Por eso que Dios le dice a José, levántate, coge al niño y a su madre y vayan a Egipto y quédense allá hasta que yo se lo diga. A su nombre. Y Jesucristo fue a Egipto, pero ¿cómo fue solo? ¿Con quién fue? Con un padre y una madre. O sea que cumplió la profecía de Adán. A su nombre. Denle cuenta una otra vez. La segunda cosa que cumplió Jesús cumplió la profecía de Jacob. Pastor, la profecía de Jacob, sí. En Jacob estaba establecido el crecimiento de Israel. Pero Jacob era un mentiroso, un falso, uno que le robó la profecía a su hermano, una profecía que fue dada para él. Génesis 26. Dios le había dicho a Isaac, el mayor seguirá al menor. ¿Quién era el menor? Jacob, porque nació minutos después. ¿Quién era el mayor? Esaú. Pero Jacob se adelantó y le quitó la profecía al mayor. La profecía que tenía Jacob no era para él. Él tenía su propia profecía. Pero él se adelantó. Hermano, no le quite profecía a otro. Quédate con la tuya. Y si no sabes cuál es, búscala, que Dios está dispuesto a revelarte. A su nombre. Porque cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una profecía. Y todas combinan en lo mismo. Cuando suene la trompeta, aleluya, ¿qué dice? Viene el arrebatamiento. ¿Y a dónde vamos? Todos vamos al mismo lugar. No es diferente el lugar, todos vamos al mismo lugar. O sea que la profecía que Dios te dio a ti, la que te dio a ti, la que te dio a ti, aunque sea diferente, todas van para el mismo lugar. Yo puedo tener una profecía y un paralítico o un inválido puede tener una. La profecía de él a lo mejor no es igual a la mía, pero todos vamos para el mismo lugar. A su nombre. Entonces Jacob tenía un problema. Que Jacob era un usurpador. Y ese problema generó otro problema. Que tenía Jacob
la Biblia está en Génesis 15 o 16. Dios le dio a Abraham, tu descendencia va a entrar a Egipto. Dios se lo dijo. Y el que tenía que ir a Egipto era Jacob. Pero en la condición en que Jacob se encontraba, no podía ir a Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió el sufrimiento de Jacob y lo llevó a Egipto. ¿Cuánto cantaron esa? Repito, Dios cogió el sufrimiento de Jacob y lo llevó a Egipto. ¿Quién fue el sufrimiento de Jacob? José. José sufrió cuando sus hermanos lo metieron en el hueco. José sufrió cuando sus hermanos lo vendieron. José sufrió cuando llegó a Egipto. José sufrió cuando lo vendieron. José sufrió cuando entró en la casa de Potifar. Pero una cosa aprendió José. José dijo: mi Dios está conmigo. Tú puedes sufrir aquí en la tierra. Pueden hacer contigo aquí lo que sea en la tierra. Pero tú tienes que ser como el Lázaro el mendigo. Lázaro no dejó de confesar que su Dios, aleluya, era Jehová de los ejércitos. José no dejó de anunciar que Jesús, que Dios, era su Padre. No, la profecía no se había cumplido. La profecía tenía que cumplirse con Jacob. ¿Aló? Repito, la profecía te tenía que cumplir con Jacob. ¿Qué te quiero entender con esto? Tu cuerpo de carne, tu cuerpo de carne, tu cuerpo de carne, tu cuerpo de carne, tal vez no te permita cumplir la profecía, porque siempre tenemos un pelo. Pero el cuerpo espiritual de Dios va a hacer que tu cuerpo de carne cumpla la profecía, como dice el dicho, aunque usted no lo crea. Porque dice el libro de Romanos capítulo 3 que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, aunque esté sufriendo, será salvo. Búsquelo, 1 Corintios capítulo 3, ahí lo dice: todo el que confiesa, aunque sufra, va a ser salvo. En pocas palabras, aunque pase por el fuego. Entonces ya tenemos dos que tienen que ver con Egipto. ¿Qué hace Dios? Sube José como segundo de Egipto, y Dios acá, para cambiar a Jacob, le manda un ángel, dice, pelea con el ángel, dice, le gana el ángel, y entonces el ángel le cambia el nombre. Y con el nombre de Israel, entonces puede entrar ahí. Porque como Jacob no podía, ya estaba maldito. ¿Qué quiere decir con esto? Tú puedes, la gente puede decir de ti que tú no eres cristiano, que tú eres un mentiroso, un falso. La gente puede decir cualquier cosa de ti, pero Dios no te ve así. Por tu esfuerzo y sacrificio que tú tienes que ir a la iglesia, por tu esfuerzo y sacrificio, Dios no te ve como un mentiroso, Dios no te ve como un hipócrita, Dios no te ve como un falso. Porque cada vez que tú vienes a la iglesia, tú te sacrificas para Él, y al sacrificarte para Él, Él te cambia el nombre, Él transforma tu vida, Él cambia tu ser, te da una nueva esperanza. Y aleluya, cada vez que tú levantas tus ojos al cielo, tú sabes de que tu Dios, que es el Rey, está allá arriba, sentado, y su trono es inmovible. A su nombre. Entonces Jesús cumple la profecía. Entra a Egipto para destruir lo que Abraham hizo. Porque una mentira puede destruir los planes de Dios. Satanás pensó que engañando a Eva destruía los planes de Dios, pero se equivocó. Dígale que está abajo, Dios se equivocó. No, perdón, dígale que está otro, Satanás se equivocó. Era poco. Dígale, Satanás se equivocó. Dígale, porque Dios no se equivoca. Dígale, mi nombre
días en el desierto. Pregúnteme por qué. Otra, bueno, usted me dice así que nadie quiere hablar. Pregúnteme por qué. Porque los 40 días de Jesús tuvieron los 40 años en que Israel estaba en el desierto. Israel falló en el desierto. Por eso Jesús tenía que matar ese problema. Y lo mató yendo a ayunar durante 40 días. Durante 40 días Satanás fue y lo tentó en el último día. Pregúnteme por qué. Porque al salir Israel del desierto, salió como una nación poderosa y nadie podía ya deshacer a Israel porque salía como pueblo de Dios. Y ahí que está a su lado, tú eres pueblo de Dios. Y dígale, nadie puede destruir tu pueblo. Brasil, nadie puede destruir tu pueblo. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Eso es lo que Dios quiere. Que la gente del valle, que son nacientes de Chumical y todo el resto de Panamá, entienda que somos un solo pueblo, un solo Dios, un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Salvador, un Señor. Pero los líderes espirituales están enredando esto. Pero Dios te está condicionando hoy en la autoridad de Cristo para que lo hagas. No te quedes callado. El espíritu que yo tengo, tú lo tienes. El espíritu que me está hablando hoy, me habló a mí. ¿Por qué? Porque él tiene otros intereses. Mira, nosotros tenemos 16 años, ¿no? 16. Y en 16 años ha habido 3 iglesias que se han dividido 3 veces. 3 iglesias que salieron después de esta, que se han dividido 3 veces. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios que Dios no ha mantenido el discernimiento espiritual. ¿Y saben por qué? Porque la tentación de Jesús, el cuarto punto, la tentación de Jesús generaba ahora el establecimiento, ¿cómo podemos decir? El establecimiento del final de Israel en la tierra, la tentación. Pregúnteme por qué eso. Porque Israel, a pesar de que tenía una tierra que fue prometida por Dios, nunca vivió en paz y en calma en esa tierra. Y la tentación de Jesús iba relacionado a eso, a la estabilidad de Israel como pueblo en esta tierra. La primera tentación, ¿qué le pidió Satanás? Convierte la piedra en pan. Uno de los problemas de Israel era que por comida se vendían a otros pueblos. A su nombre. Cada vez que faltaba comida, venía un pueblo inmundo y ellos comían y el pueblo lo alimentaba. La segunda tentación de Jesús lo llevó, el día lo llevó ¿a dónde? Al pináculo del templo. ¿Qué representa el templo? El templo representa 2 cosas y ya yo mencioné uno, lugar donde debía de vivir el sumo sacerdote, y 2, lugar donde se tenía que coronar a todos los reyes que hubiesen por descendencia. O sea, se moría un rey, el hijo que venía tenía que ir al templo y ser coronado, y eso no se hacía. A Herodes no lo coronaron los sacerdotes. Herodes se declaró rey, él mismo se puso la corona. O sea que la
profecía ahí no se cumplió. Y no tampoco Herodes no le podía poner la corona porque no había sacerdote designado por Dios para que se la pusiese. Entonces cuando el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo, Jesús cierra esas dos profecías que se convirtieron en maldición para Israel. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Jesús cierra la profecía de pobreza que tenía Israel. Yo te quiero decir en esta tarde, tú no eres pobre, ni espiritualmente hablando, ni físicamente hablando, porque tu Dios en Jesús, aleluya, Jesús se hizo pobre para que tú seas rico. Aprende a usar la riqueza de Dios. Aprende. Y la segunda, tú tienes un sacerdote, dice Hebreo que hay un sumo sacerdote de la descendencia de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque la de Aarón falló y no había más sacerdotes porque Juan el Bautista los mataron. Así que Dios buscó la descendencia de Melquisedec, y la descendencia de Melquisedec es para siempre. O sea que cuando el diablo llevó a Jesús al pináculo, Jesús cerró el ciclo de todos los sacerdotes y colocó la descendencia o la generación de Melquisedec. Y la segunda, cerró el reinado indebido de Herodes y puso la que le correspondía a él, a su nombre. La tercera tentación tenía que ver con qué. ¿Qué le dijo el diablo? Todo esto será tuyo si qué, si te postrado ves. Israel era rápido en convertirse en un idólatra. Y Jesús, como nueva creación, tenía que cerrar esa brecha. Por eso Jesús le dice al diablo, a tu Dios. Jesús no dijo, yo como Señor y como Dios. Jesús dijo, a tu Dios. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo que él tenía un Padre. A tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús, en su entrega triunfal, cerró la estabilidad, la inestabilidad de Israel en cuanto a comida, en cuanto a santidad, en cuanto a sumo sacerdote, en cuanto a reinado. Y ahora lo cierran en cuanto a idolatría. Hermanos, haga su oído. Preste atención. Aunque el diablo te quiera decir que tú eres un idólatra, en los cielos tú no puedes ser idólatra. Porque en los cielos Dios te decretó santo. Dígale que está a su lado, tú eres santo. ¿No es? Tú eres santo. Eres santo. Los ángeles cuando anunciaban a Jesús decían, santo, santo, santo con autoridad. Dígale que está a su lado, tú eres santo. Y si tienes miedo de decirlo, es porque estás en pecado. Pero una nueva criatura tiene que declarar que Dios es santo. ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? Entonces declare, diga, Hosana, Hosana, Hosana. Diga, y último, Jesús, para entrar triunfantemente a Jerusalén, tenía que deshacer la muerte. Que Dios le dio a Adán el día
que tú comas del árbol, ciertamente, ¿qué le dio? Morirás. Cuando yo estaba estudiando ese pedacito, yo decía, Dios, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y permíteme, si permíteme hacer un paréntesis para que el pueblo capta. Mira, yo voy a darle $5. Mira, no lo puedo ver, ya lo ahí. Yo voy a darle $5 al que me diga cuando Dios creó el infierno. ¿Tanto? Le voy a dar $5. Me lo tiene que sustentar cuando Dios creó el infierno. Porque el infierno es el lugar donde habitan los muertos. No lo puse claro, ya está eliminado. Aquí no estamos hablando de internet, aquí estamos hablando de fe. ¿Ah? No. Tampoco. Dios no creó el infierno cuando echó a Satanás del cielo. No. Menos. Nada. No, tampoco. Ok, ciego. Dios hizo el lugar de los muertos antes de la creación. Antes de hacer al hombre, antes de hacer a Satanás, Dios hizo el lugar de los muertos. Eso está en Isaías 14, búsquenlo. Pero no está abierto para refutar nada ni contradecirle. No, es que le sacara a los maestros de la humanidad. Antes de crear el lugar de los muertos, o sea, antes de hacer a Satanás y antes de hacer al hombre, Dios hizo el lugar de los muertos. ¿Y qué más hizo? Cuando ya Satanás falla, cuando Satanás peca, que lo echa abajo, que ya no está en el cielo, entonces Dios escoge un demonio y lo constituye como el ángel de la muerte para que se encargue de custodiar el infierno, o se encargue de custodiar el lugar de los muertos. Si no sabía eso, hermano, usted estaba mal ubicado. Aquí hay revelación de Dios. Entonces, Jesús se convierte, según Corintios 15, Jesús se convierte en primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque había una puerta abierta que Adán abrió, pero Jesús como segundo Adán tenía que cerrarla. Jesús ahora se convierte en el primogénito de la creación de los muertos, y por eso Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Jesús no resucitó a Lázaro porque él quería. Jesús resucitó a Lázaro porque tenía que cerrar esa puerta, y la única forma de cerrar esa puerta era hacer algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento Eliseo resucitó muerto. ¿Aló? En el Nuevo Testamento Jesús resucitó muerto. Pero se necesitaba a alguien que hiciera algo extraordinario sobre los muertos. Por eso Jesucristo dejó que Lázaro muriera, y al cuarto día de muerto lo levantó para hacer algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque en los sacerdotes estaba la autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, aleluya, predicar el evangelio, levantar muertos, y todo lo que sea imposible en la tierra estaba en manos de los sacerdotes. Y como como los sacerdotes no lo hacían, alguien tenía que hacer. Los sacerdotes no estaban alimentando al pueblo, por eso Jesús alimentó al pueblo con 2 panes y 5 peces. Los sacerdotes no estaban reprendiendo demonios, por eso Jesús vino a reprender demonios.
Los sacerdotes no sanaban la lepra, echaban a la gente. Por eso Jesús vino a sanar la lepra. Los sacerdotes no levantaban muertos, o sea, no oraban por los muertos. Al contrario, oraban por los muertos. Por eso Jesús levantó muertos. ¿Qué te quiero entender con esto para cerrar? Y la Biblia lo dice en Efesios 2. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos, pero Cristo nos levantó. ¿Y cómo nos levantó? Por la fe que el Padre tenía en él. Jesucristo tiene fe en ti. Repito, Jesucristo tiene fe en ti. Tiene fe en ti. Tiene fe en ti. Tú eres el que toma la decisión si quieres que Dios te levante de entre los muertos o quedarte muerto para siempre. Por eso que Pablo dice, despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice? Y te iluminará Cristo. ¿Por qué? Porque ningún hijo de Dios puede morir. Ya fue declarado con vida eterna. El que está muerto es porque perdió su vida. No dejes que Satanás te engañe. Repito, no dejes que Satanás te engañe diciendo que tú estás muerto eternamente, porque no es así. Tú tienes vida y tú tienes que disfrutar esa vida en abundancia. Ese es el propósito. Ese es el propósito del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos no es sacar palmera, no es sacar manto, no es gritar solamente Hosana, no es llevar a Jesucristo a Jerusalén. El propósito del Domingo de Ramos es que tú sepas lo que Cristo hizo por ti y que tú sepas quién tú eres. Y para siempre, hasta la final trompeta.